Tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por llevarnos a través de esta semana. Mientras nos preparamos en el día de preparación, en este devocional, oramos para que tu presencia esté con nosotros ahora. En el nombre de Jesús, amén. Déjame llevarte al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Algo llegó a mi escritorio y pensé en compartirlo contigo antes de retirarnos esta noche. Entramos en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y ahí vamos a leer algo sobre la música. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, me gustaría empezar en el verso 10. Efesios 5, verso 10. Leemos: probando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En otras palabras, hay un camino correcto y hay un camino equivocado. Hay luz y hay oscuridad. ¿Y cómo probamos lo que es aceptable a Dios? Usando la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos da un conocimiento de lo que es aceptable para Dios y lo que no es aceptable para Dios. Cuando el apóstol Pablo dice prueba, significa estudia para mostrar que en sí mismo es lo que Dios aprueba. Continuemos leyendo. Permítanme seguir hasta abajo, hasta el verso 17. La Biblia dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Pregunta de nuevo: ¿cómo entendemos cuál es la voluntad del Señor? ¿Dónde obtenemos ese entendimiento? Es probando lo que es aceptable al Señor, al usar la Biblia, amén, al estudiar la Biblia. Verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino bien sed lleno del Espíritu Santo. Ahora escuchen el verso 19 y también el verso 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué otra palabra? Cantos espirituales. ¿Qué es lo contrario de las canciones espirituales? Canciones diabólicas. Entonces hay una distinción que se hace cuando se trata de cantar o canciones o incluso música, cantos espirituales. Hay canciones espirituales, hay algunas canciones que entre comillas supuestamente se suponen que son de creencias cristianas, pero no son cristianas. Luego dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjame llevarte a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y veamos el capítulo 2 de Hebreos. Volvamos al verso 9. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, que por la gracia de Dios gustó la muerte por todos los hombres, porque convenía a aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Luego dice en el verso 12: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Te cantaré alabanzas. Ahora, el trasfondo aquí de lo que acabamos de leer
Es como describe a Jesús, su gloria, lo que Él ha hecho. Y luego dice, al final del verso 12, dice, en medio de la iglesia, cantaré alabanzas a ti. Ahora, acabamos de leer hace un momento que hay una distinción entre cánticos espirituales y cánticos malignos. Verás, estamos hablando de música. La música tiene poder, ¿sabían eso? La música tiene poder. Y depende cómo lo uses también. Tiene poder para el bien, tiene poder para el mal. La música tiene tanto poder que puede hacerte sentir triste, nostálgico, pero también deprimido. Pero también puede hacerte sentir alegres y feliz, ¿verdad? Así de poderosa es la música. Ahora déjame darte un poco de historia. Se nos dice que Lucifer, antes de convertirse en Satanás, según el libro de Ezequiel capítulo 28, y eso lo leeremos en un momento, que él fue edificado. La forma en que Dios lo hizo fue construido con instrumentos musicales dentro de él. Así es como se le describe. Simplemente se refiere a cómo Satanás, que era Lucifer, en lo que respecta a la música, él conoce la música. Él tenía la voz más hermosa. De hecho, se nos dice que cuando Satanás vino a Eva, ¿sabías que Satanás usó una voz melodiosa para seducir a Eva en el jardín? Su voz de canto, eso es lo que dice la hermana White. Su voz sedujo a Eva en el jardín. Así de poderosa es la música o el canto. Ahora, note lo que en la pantalla nos dice el espíritu de profecía aquí. La música es de origen celestial. Hay un gran poder en la música. Fue la música del trono angelical que encantó los corazones de los pastores en las llanuras de Belén y se extendió por todo el mundo. Es en la música que nuestras alabanzas se elevan hacia Él, quien es la encarnación de la pureza y la armonía. Es con música y cantos de victoria que el Redentor finalmente entrará al premio inmortal. Más bien, los redimidos finalmente recibirán las recompensas inmortales. Ahora, recordemos la palabra música y la palabra inmortal que acabamos de leer aquí. Se nos dice una vez que con música y cantos, es con música y cantos de victoria que los redimidos finalmente entrarán en la recompensa inmortal. Ahora recordemos eso. Recordemos a Moisés y los hijos de Israel después de cruzar al otro lado del Mar Rojo. Recordemos cómo entonaron un canto de victoria. El canto de los redimidos. Continuemos. Observe el siguiente pasaje en la pantalla. Se puede lograr una gran mejora al cantar. Algunos piensan que cuanto más fuertes cantan, más músicas hacen. Pero el ruido no es música. El buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodiosa. En algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran del todo insostenibles para el servicio de la casa del Señor. Las notas largas y prolongadas y los sonidos peculiares comunes en cantos de ópera no son agradables ¿a quién? A los ángeles. Me pregunto qué diría ella hoy. Ellos se deleitan al escuchar las sencillas canciones de alabanza cantadas en un tono natural. Las canciones en las que cada palabra se pronuncia claramente en un tono musical.
Las canciones en las cuales cada palabra es dicha claramente en un tono musical son las canciones en que ellos se unen a nosotros para cantar. Ellos toman el estribillo que se canta desde el corazón con el espíritu y el entendimiento. Creo que Dios nos está diciendo, tanto de la Biblia como el espíritu de profecía, que la música no solo es poderosa, sino que la música es importante para Dios. ¿Crees eso? Sí. Los ángeles, se nos dice, cantan alabanzas a Dios. Ellos elevan música a nuestro Dios. Ellos recibieron a Jesús cuando, después de vencer a la muerte, Él venció a Satanás. Le dieron la bienvenida con cantos alegres y música con regocijo. Y los redimidos, se nos dice, los 144,000, de igual manera, estarán cantando de alegría. Estarán alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como pueblo peculiar, se nos dice que está Babilonia y está la iglesia de Dios. No se supone que seamos Babilonia, se supone que somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Se supone que somos el remanente. Y se nos dice en Apocalipsis capítulo 17 que Babilonia es una mujer ramera responsable de todas las abominaciones de este mundo. Hay música mundana, debería decir, hay música espiritual. No puedes mezclar las dos juntas. Esta es la razón por la que Pablo nos dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, permítanme llevarlo de nuevo a la pantalla. Miren la pantalla conmigo. Esto es de una cuenta de Facebook de la Iglesia Adventista en Brasil. Los adventistas se asocian. Ustedes terminen eso por mí. Su asociación y otras cosas, y ahí. Y dice, Camporí. Fíjense en la palabra, recuerden la palabra inmortal. Inmortal. Camporí inmortal es pura emoción. Desde el primer minuto, la apertura fue impresionante y cada día ha sido inolvidable. Ahora, eche un vistazo a las imágenes en su pantalla. Eso te da una idea de hacia dónde vamos, ¿bien? Una vez más, dice, Camporí inmortal es pura emoción desde el primer minuto. La apertura fue impresionante y cada día ha sido inolvidable. Entonces tuvieron este evento en Brasil, Camporí International Pathfinder Camporí, que comenzó el 19 de este mes. ¿Cuál es la fecha de hoy? 24, y terminó antes de ayer, el 22. Y ellos nos dijeron que básicamente fue un wow el evento que tuvieron allí. Ahora, permítanme compartir estas fotos con ustedes, que fue tomada desde el Camporí. Fíjense en los adventistas del Camporí, allí. Los líderes también, los pastores allí. Y noten la palabra allí. ¿Ves la palabra allí? Inmortal. ¿Qué significa eso? Inmortal. Significa inmortal, ¿verdad? Así que ese fue el tema del Camporí. Inmortal. Ahora piensen en esto. Esa es una palabra poderosa, ¿verdad? Inmortal. Mi Biblia me dice que solo Dios tiene inmortalidad. Así que esa es una palabra poderosa, ¿verdad? Mi Biblia también me dice que por lo que Jesús ha hecho por mí y por ti, debemos luchar por la inmortalidad. Pero no tenemos inmortalidad por nosotros mismos. ¿Bien? Es algo en el exterior de nosotros. Es algo que debemos heredar mientras peleamos la buena batalla de la fe. Y Jesús ha prometido que al que venza le dará la corona de la vida. Corona de vida, que es inmortal. Corona. Una corona no tiene fin, ¿verdad? Es redonda. Esa es la forma de eso. No tiene fin. Eso significa vida inmortal. Vida eterna. O la vida inmortal. ¿Deberíamos tomar algo así? Esa palabra, inmortal, a la ligera. Déjame compartir otra foto contigo. Observen la pantalla. El caballero que ve aquí en la pantalla, no puedo recordar su nombre, pero él es un pastor adventista allá en Brasil.
Esto fue en el evento. Ahora, se podía ver que no solo estaban los jóvenes, sino que también estaban los líderes. Ahora, observe lo que nos dice aquí el espíritu de profecía. Esto viene de Mensajes Selectos, volumen 2, página 36 y 38. Las cosas que usted ha descrito que tienen lugar en Indiana, el Señor me ha mostrado que sucedería justo antes del cierre de la gracia. Déjame leer eso una vez más. El Señor me ha mostrado que ocurrirá ¿cuándo? Justo antes del cierre de la gracia. Cada cosa grosera será demostrada. Habrá gritos con tambores, música. Ahora recuerda, ella está hablando de nuestra iglesia. Entonces ella dice, y bailando. Los sentidos de los seres racionales se volverán tan confusos que no se podrá confiar en ellos para tomar decisiones correctas. Note cuidadosamente esas palabras. Tomemos nuestro tiempo aquí. Debido a ese tipo de música. Ella dice que los sentidos... déjame retroceder aquí. Dice que traerá confusión, más bien, y no se puede confiar en ellos para tomar decisiones correctas. Ahora, déjame hacer una pausa. Hagamos una pausa por un momento. Piensa conmigo. ¿Quién puede confiar? ¿O hay alguien que dice, por ejemplo, que no puede conducir mientras esa persona está debajo de algo? Porque esa persona no puede tomar las decisiones correctas. Él o ella no puede estar conduciendo. ¿Qué tipo de persona es esa? Alguien que ha estado bebiendo. ¿Bien? Ha estado bebiendo alcohol. Entonces, por lo tanto, la ley dice que no puedes conducir o beber y conducir debido a la influencia del alcohol en la mente. No puedes tomar decisiones correctas. Bueno, ella dice la misma cosa aquí sobre ese tipo de música. Porque es otro poder que se está apoderando de tu mente. Continuemos. Continúa diciendo. Un alboroto de ruido sacude los sentidos y pervierte el que, si se lleva a cabo correctamente, podría ser una bendición. Los poderes de las agencias satánicas. ¿Quién está detrás de este tipo de música? Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con el estruendo y el ruido para tener un carnaval. Y esto se le denomina, entre comillas, la obra del Espíritu Santo. Estas cosas que se han hecho en el pasado serán en el futuro. Satanás hará de la música un lazo. ¿Qué es un lazo? Eso es una trampa, ¿verdad? Satanás hará de la música una trampa por la forma en que se conduce. Entonces Satanás usará la música como una trampa, como una red para atraparnos. Por cierto, ¿se lleva a cabo? ¿Cuántas veces ha escuchado a algunos líderes adventistas o incluso otros cristianos decirte, no importa qué tipo de música, siempre que la letra sea la correcta? Siempre que diga que Jesús me ama, pero puedes tener un poco tambor de fondo, ¿verdad? Mientras estemos alabando al Señor, podemos tener todo tipo de música rock and roll de fondo. ¿Cuántas veces ha escuchado esto? ¿Es eso así? Es como si, cuando dicen cosas así, es como si Dios no tiene una forma en la Biblia en la que Dios haga una distinción sobre el tipo de música que deberíamos escuchar. Déjame llevarte al libro de Joel, por cierto. El profeta menor Joel. Ahora, si tuvieras que hacer una pregunta, ¿qué tipo de música necesitamos escuchar ahora? ¿Qué tipo de música necesitamos ahora? ¿Qué dirías? La respuesta es música piadosa. Pero déjame también mostrarte algo en Joel capítulo 2. Hablando del tiempo. Piensa en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Escuche lo que la Biblia nos dice aquí, en Joel capítulo 2. ¿Está ahí conmigo? Vaya al versículo 1. La Biblia dice, tocad trompeta en Sión. ¿Qué? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de instrumento? Trompeta.
tocad trompeta en Sión y dad la voz de alarma en mi santo monte. El día del Señor está cercano. Entonces, ¿qué tipo de música necesitamos escuchar en este momento? Una música que nos despierte. Eso nos ayudaría a entender el tiempo que estamos viviendo en este momento. Nuevamente, y es por eso que el apóstol Pablo dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, preparémonos para reproducir el clip número 1 que voy a reproducir para ustedes. De hecho, hazme un favor. Donde tú estás, sube el volumen, ¿ok? Avísame cuando esté listo para ponerlo. Solo sube el volumen. ¿Qué es eso? Entiendo. Solo cuando lo reproduzca. Y déjame saber cuando esté listo. Y tú vas a reproducir el clip número 1. Y esto es del Camporí, por cierto. El Camporí de Conquistadores. Ok. ¿Qué? No. Solo sube el volumen aquí, porque acabo de darme cuenta de que si lo desconecto, no podrán verlo en la pantalla. Así que simplemente reproduzca el sonido desde allí para aquellos de ustedes que están aquí y puedan escucharlo. ¿Está listo para eso? Ok, vamos a reproducir el clip número 1. Just go ahead, it's okay. Watch. You hear the word immortal? ¿Escucharon la palabra inmortal? This was after Camporí. Sé que no suena bien, pero al mismo tiempo necesitamos entender lo que nos está pasando como pueblo. Nuestra gente ha sido condicionada hasta el punto en que ya no sabe lo que es limpio y lo que es impuro. Han estado en tal condición que no conocen sus Biblias. Verás, crecí católico romano. En el catolicismo romano no estudiamos la Biblia. Los sacerdotes no te animan a estudiar tu Biblia. Te animan a venir a misa y a escuchar lo que sea que digan en latín, aunque ni siquiera lo entiendas. Así que lo que sea que el sacerdote haya dicho, debes aceptarlo porque él es un sacerdote. Y eso es lo mismo que nos está pasando a nosotros como pueblo. Es el mismo problema que tenemos dentro de los adventistas del séptimo día hoy. Simplemente estamos de acuerdo con lo que sea que digan los líderes o hagan. Ya no lo cuestionamos más. Y luego continúan diciendo que yo estoy atacando a la iglesia. Y ahora soy yo el que no es adventista porque estoy hablando de estas cosas. Pero los que están trayendo esa música babilónica a nuestros jóvenes, lavándoles el cerebro, son los verdaderos adventistas. Prepara el clip número 2. Otra vez. Déjame llevarte a 1 Corintios antes de reproducir el clip número 2. Vamos a 1 Corintios conmigo. 1 Corintios capítulo 14. Escuche de nuevo. Conecte la primera cita en el capítulo 14, que estamos a punto de leer, con Joel capítulo 2, que leímos hace un momento. Recuerden, Joel capítulo 2 nuevamente dice: troquen la trompeta en Sión y suenen la alarma en mi santo monte, que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, porque está cerca. El día del Señor viene, dice, y está cerca. Como acabas de ver en este clip, parecía e incluso que sonaba como si estuvieran preparando a los jóvenes para el pronto regreso de Jesucristo. Otra vez, vayamos a 1 Corintios capítulo 14. Noten en 1 Corintios capítulo 14
lo que leemos aquí en 1 Corintios, capítulo 14. Abominaciones, abominaciones en nuestras iglesias. Es por eso que nosotros como padres tenemos que asegurarnos de saber lo que están haciendo nuestros hijos. Satanás está usando la misma táctica que usó en el Edén. Escuchen, capítulo 14. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo cuando se trata de la música. Déjame retroceder aquí. Verso 6. El apóstol Pablo dice: ahora, hermanos, si yo vengo a ustedes hablando en lenguas, ahora noten cuidadosamente lo que él está usando allí. Y luego, ¿cómo nos asociamos con la música aquí? Él dijo: si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé si no os hablaré por revelación, o por ciencia, o por profecía, o por doctrina? Y aún las cosas que nos dan vida a sonido, ya sea flauta o arpa, a menos que den que una distinción en los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que es flauta o arpa? Ahora recuerden que él está usando esa ilustración allí para enseñar algo espiritual. Ahora tenlo en cuenta, eso es lo que él está haciendo aquí. Él está usando esto. Dijo que debe haber una distinción, pongámoslo de esa manera. Debe haber una distinción entre lo que es piadoso y lo que es impío. Debe haber una distinción entre lo que es aceptable para Dios versus lo que no es aceptable para Dios. Debe haber una distinción entre lo que es limpio y lo que es inmundo. De eso es lo que él está hablando. Continuemos. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará ahora para la batalla? Ahora, el rock and roll. ¿De dónde viene el rock and roll? ¿De qué vino ese estilo de música? Es puramente satánico. ¿Qué acabas de escuchar aquí? En ese clip. Es rock and roll. Eso es dar a la trompeta un sonido incierto. No es un sonido cierto, sino un sonido incierto. ¿Quién se preparará para la batalla? Escuchen. Hay música piadosa y hay música satánica. Traemos música satánica a la iglesia, a nuestros campamentos, Pathfinder Camporee. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Recuerdas? Pablo dice: ¿quién se preparará para la batalla? Batalla, eso significa que hay un enemigo. ¿Nos hemos unido al enemigo? Si tocamos el mismo tipo de música del enemigo, nos hemos unido al enemigo. Continuemos. Dice: así también vosotros, a menos que pronunciéis con la lengua palabras fáciles de entender, ¿cómo se conocerá lo que se habla? Porque hablaréis al aire. ¿Quién se preparará para la batalla? ¿Qué dijo Joel? Toca trompeta en Sión. Porque, para preparar a mi pueblo, porque el día del Señor está cerca. Una vez más, no creo que ese sea el tipo de música que deberíamos estar tocando ahora mismo para preparar a la gente para la segunda venida de Jesucristo. Ahora prepara el clip número 2. También vamos a reproducir el clip número 2. Y de nuevo, pido disculpa por el sonido, pero hay que ver y entender lo que está pasando. Tú tienes que ver dónde estamos ahora como pueblo. Nos han embrutecido. Como dije, crecí en la Iglesia Católica Romana, pero cuando me uní a la Iglesia Adventista, lo que he estado experimentando hasta el día de hoy, lo que he estado viendo y exponiendo que ha estado ocurriendo dentro de la Iglesia, me recordó cuando estaba en la Iglesia Católica. La mayoría de los miembros no lo cuestionan. De hecho, me persiguen a mí, vienen detrás de mí. Puedo leer tantos mensajes de correo electrónicos y comentarios que alguien me dice: ¿por qué atacas tanto a la iglesia? Usted no es adventista del séptimo día. Pero ellos no dicen nada sobre esas abominaciones que hacen. Ellos aman al rey, Ted Wilson. Vayamos al clip número 2. Escuchen. What? Adestradores, conheça agora os motoqueiros
if you're demonic. This was at the Ese es Camporee. el Camporee. Inmortal. Repítelo de nuevo. ¿Qué dice? Solo quiero decir que hablan de los jinetes inmortales. Sí, los jinetes inmortales, eso es lo que dijo. ¿Tú sabes de dónde vino eso? Hubo una película que salió. Había un fantasma llamado Inmortal. Y él estaba montando su moto y su motocicleta y estaba en llamas. ¿Qué es eso? Que del infierno. Y él pasa volando. ¿Tú puedes verlo? Se están llevando a nuestros jóvenes al infierno. Y, ¿sabes? ¿Quiénes son esos padres que enviaron a esos hijos a estas cosas? ¿Qué padre en su sano juicio enviará a sus hijos a esto? Esto es algo a lo que irías a encontrar en el mundo. Ya sabes, el mundo alaba a Satanás. Y ellos acaban de tenerlo aquí, así en los Estados Unidos de América, haciendo el Super Bowl. Pero ahora nosotros lo tenemos aquí. Bueno, acabas de terminar hoy. Prepara el clip número 3. No podemos quedarnos callados, hermanos y hermanas. Tenemos que exponer estas cosas que están sucediendo. De lo contrario, alguien va a perder su salvación. Recuerda, Ezequiel 5:33 nos dice que tenemos que decir algo. Ahora, hablando de Ezequiel, mientras nos preparamos para reproducir el clip número 3, permíteme llevarte al capítulo 28 de Ezequiel. Mientras nos preparamos para reproducir el clip número 3, en el libro de Ezequiel, así es como la Biblia describe la forma en que Dios hizo a Lucifer, quien luego se convirtió en Satanás. Escuchen atentamente en Ezequiel capítulo 28. La Biblia dice en el verso 13, esto se refiere por supuesto a Satanás. Dice en el verso 13, has estado en Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu cubierta. La sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro, la hechura de tus tamboriles y de tus flautas estaba preparada en ti el día en que fuiste creado. Fíjense en la palabra. Dice, tus tamboriles y tus flautas. Esto describe la forma en que Dios creó a Lucifer. Por eso era tan talentoso cuando se trataba de música. Tenía la voz más hermosa. Cuando abre la boca, es como una gran sinfonía, todo un coro cantando. Así Dios lo creó. Así que Satanás sabe cómo usar la música, en otras palabras. Él sabe de música más que nosotros. Él sabe cómo manipular la música. ¿Tienes el número 3 listo para comenzar? Preparémonos para reproducir eso. Prepárate para reproducir eso. Ahora vamos a ponerlo. Let's play it. Watch. Miren. Conheça agora os motoqueiros That's the pastor. Ese es el pastor ahí.
¿Saben a qué me recuerda esto? Bueno, no solo a Babilonia, sino que también me recuerda a Satanás. Por supuesto que están poseídos. Por supuesto. El rock and roll. Recuerda, canciones espirituales versus canciones diabólicas. No puedes tenerlos de ambas maneras. No puedes tenerlos de ambas maneras. Déjame mostrarte esta imagen en la pantalla. Ahora, por supuesto, esta imagen se refiere al capítulo 3 de Daniel. En Daniel capítulo 3, vayan conmigo. En Daniel capítulo 3, se nos dice que Nabucodonosor ordenó a todos que se inclinaran para adorar esa imagen, bajo pena de muerte. Pero, ¿cuál fue la herramienta que usó Nabucodonosor para atraer a todos? Sí, para atraer a todos a inclinarse a la imagen. Así que la Biblia nos dice, en el verso, vayan conmigo, 4. La Biblia dice, entonces un heraldo gritó en voz alta, a vosotros se manda, oh pueblos, naciones y lenguas, a la hora que oigáis el sonido de la corneta, de la flauta, el arpa, el salterio, de dulcimer y toda clase de música. Oigan que dice toda clase de música. Música rock también. Entonces dice, os postraréis y adoraréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el que no se postre y adore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora noten, recuerden que se nos dice en el capítulo 3 de Daniel, va junto con Apocalipsis 13, y Apocalipsis 13 encontramos algo muy similar, una imagen de la bestia a la bestia. Luego se les ordenó a todos adorar también. Y también leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis sobre falsos avivamientos. Y esos falsos avivamientos vienen con la música, todo tipo de música. Los mismos que vemos aquí. Nabucodonosor quería imponer la adoración y él usó música. Ahora, solo sigue conmigo. Porque esos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaron, y el informe llegó a Nabucodonosor en el verso 12. Dice, hay ciertos judíos a quienes has puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han mirado, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor, en su ira y furor, ahora recordemos, en su ira, la hermana White dice que en ese momento él estaba poseído por demonios. En su ira y furor, mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces trajeron a estos hombres ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, si estás preparado, a la hora que oigáis el sonido de la corneta, de la flauta, del arpa, del saco, del salterio, del dulcimer y toda clase de música, os postréis y adoréis la imagen que he hecho. Bien, mas si no adoráis, seréis echados en la misma hora en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién es ese Dios que os librará de mis manos? Así que Nabucodonosor dijo, voy a poner la música para ustedes. Otra vez. ¿Están ellos tocando la música babilónica? Recuerden, esto era Babilonia. Nabucodonosor era Babilonia. Esa era la antigua Babilonia literal. Hoy tenemos la Babilonia moderna y también su música. ¿Ves por qué Nabucodonosor se molesta en decir que él va a tocar la música de nuevo? Él podría simplemente decirles a los 3 chicos hebreos, bueno, no se inclinaron la primera vez, no le voy a dar otra oportunidad más. Pero él dijo, no, voy a tocar la música para ustedes de nuevo. Porque él entendía el poder de la música. Recuerde, ellos no eran los únicos 3 hebreos allí. Había otros hebreos.
Lo que significa que habían otros adventistas del séptimo día que se inclinaron hablando de Nabucodonosor y entendió el poder de la música. Escucha lo que leemos aquí. Sign of the Times, 6 de mayo, 1897. La prueba y la persecución sobrevendrán a todos los que en obediencia a la palabra de Dios se nieguen a adorar el falso sábado. Ese sería el domingo. La fuerza es el único recurso de toda religión falsa. En un principio intentarán con la atracción. Como el rey de Babilonia, ese es Nabucodonosor, intentó, ¿qué él intentó? Con el poder de la música y el espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres, inspirados por Satanás, esos tipos de música, cayó para hacer que los hombres adoren la imagen, las llamas hambrientas del horno estaban listas para consumirlos. Por lo que sería cuando, ahora. Así que lo mismo que sucedió durante el tiempo de Nabucodonosor volverá a suceder. Recordemos que esto está conectado con la crisis de la marca de la bestia. Ese tipo de música está conectado con la marca de la bestia. Escuchen ahora. Nos sigue diciendo. Si estas atracciones inventadas por los hombres, inspiradas por Satanás, para hacer que los hombres adoren la imagen, las hambrientas llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerla. Y seguirá haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. ¿Qué tipo de espíritu necesitamos en este momento cuando escuchamos ese tipo de música? El mismo espíritu que tenían esos hombres. ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor? No te molestes en tocar esa música. No. Mira, ellos le dijeron a Nabucodonosor, en el verso 16, la última parte, no tenemos cuidado de responderte en este asunto. En otras palabras, no te molestes en reproducir la música de nuevo. Tú puedes tocar esa música 100 veces. Todavía no nos vamos a inclinar. La música no nos seducirá. Porque he puesto al Señor delante de mí y no me moveré. Pero, en lugar de que Babilonia traiga esa música a nosotros, bueno, nuestros líderes le están trayendo a la iglesia. Nuestra iglesia ha sido secuestrada, gravemente secuestrada. Prepara el clip número 4. Gravemente secuestrada, hermanos y hermanas. El último clip. Sé que no quieren escuchar más ruido, pero ese es el último clip que vamos a reproducir para ustedes. Escuchen de nuevo. Mira. Y luego, si tú conoces a alguien en Brasil, y especialmente que tenga hijos, llámelo, comuníquese con ellos. Llame a esos líderes allí, llame a Ted Wilson. Tal vez esté durmiendo, él nunca sabe lo que está pasando. ¿Tienes el clip número 4? Sigamos. El mismo evento. Todos são vencedores. ¿Sabe por qué? Porque todos juntos nós somos imortais. Desbrava Viking. This is still Pathfinder. Este es el mismo evento. En el Camporí. It's the same event. Escuchen. ¿Enviarías a tus hijos a un camporí así? ¿Te sentiría mal porque tu hijo dice, mamá, papá, quiero ver a mi amigo y quiero divertirme un poco? Si tú haces esto, tú estás enviando a tu hijo al infierno. Ellos dicen que son inmortales. Sí, eso es lo que dicen en el clip. Todos somos inmortales, todos juntos. ¿No es una blasfemia? Ya ves, esa es la misma actitud que el farisaísmo. Sí, somos la iglesia, nada nos puede pasar. Como el clip 4, el tipo dijo, quédate en el barco, nada te va a pasar mientras esté en el barco, mientras ese barco está en el fondo, ya ni siquiera se hunde, está allí en el fondo del océano. Luego dicen, somos, recuerden lo que dijeron sobre Titanic. Es inmortal, indestructible, no se puede destruir. Escuche lo que el espíritu de profecía nos dice aquí. Leemos. No demos lugar a ejercicios extraños
que realmente aleja la mente del mover profundo del Espíritu Santo. La obra de Dios se caracteriza siempre por la calma y la dignidad. ¿Viste calma o escuchaste calma en esos clips? ¿Estaba el Espíritu Santo allí en ese evento? No, hermanos y hermanas. Había otro espíritu allí, pero no era el Espíritu Santo. Déjame llevarte a Apocalipsis ahora, capítulo 14. ¿Hacia dónde vamos? Apocalipsis capítulo 14. Observe lo que serán redimidos en estos últimos días. Apocalipsis capítulo 14. Oh, hermanos y hermanas. Estamos en un gran problema como pueblo. Y estoy seguro de que viene la persecución. Ellos están poseídos. Están poseídos de la misma manera que los fariseos estaban poseídos. Y gritaron, ¡crucifícalo! Ellos estaban poseídos. Y esos líderes están gritando, ¡somos inmortales! Y están usando al jinete del infierno. Y, déjame leer esto. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de un gran trueno. Y oí la voz de arpistas que tocaban con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono. Ahora, ¿qué tipo de canción crees que cantan? ¿Fue esa canción inmortal? ¿Esa canción de rock and roll? ¿Qué tipo de canción? Creo que es lo que leímos antes. Canto espiritual. El canto de los redimidos. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 y los ancianos. Y nadie podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Quiero aprender esa canción. ¿Tú no? No creo que podamos aprender esa canción si enviamos a nuestros hijos y escuchamos ese tipo de música. Como la hermana White describe, serás como un borracho que no tiene control sobre tus sentidos. No tiene control sobre tu mente. ¿Qué eso te recuerda? Al vino de Babilonia, ¿verdad? Nuestro pueblo se ha emborrachado con el vino de Babilonia por nuestros líderes. Y esta es la razón por la que tenemos que llorar y gemir y levantar la voz como trompeta. ¿Recuerdas la trompeta otra vez? Dad a la trompeta un sonido certero y muéstrale a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel su transgresión. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre amoroso Dios que está en los cielos, por favor perdónanos nuestros pecados. Señor, sé que hay muchos de nuestros jóvenes allí mientras observamos que han sido engañados. Sé que hay muchos de esos jóvenes que si se les hubiera enseñado de la manera correcta, habrían abrazado la verdad. Pero desafortunadamente, esto es lo que nos está pasando como pueblo. Señor, oro por tu iglesia que ha sido secuestrada por esos jesuitas dentro de la asociación general. Oro, Señor, de la misma manera que llamas a tu pueblo a salir de Babilonia en el exterior, que también llames a tu pueblo fuera de esta apostasía, para que ellos vean la luz antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo de gracia se está cerrando sobre nosotros primero. Como pueblo, perdónanos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.